Cuando las axilas sudan mucho, no es solo un problema estético, aunque las camisetas mojadas y el mal olor también son un gran problema. Pero la humedad constante puede causar rosaduras. Las rosaduras pueden llevar a inflamación, pueden aparecer manchas de pigmentación o pueden producirse infecciones y causar inflamación. Uno de los métodos más efectivos de corrección es la aplicación de toxina botulínica, por ejemplo, Botox. Pero aquí surgen muchas preguntas sobre la seguridad. ¿A dónde van las toxinas que normalmente salen con el sudor si ya no sale sudor? ¿No empeorará la situación cuando el efecto del medicamento termine? Vamos a analizar estas y otras preguntas frecuentes relacionadas con la hiperhidrosis y también les mostraré cómo se realizan los procedimientos. Me llamo Igor Patrin, soy médico dermatólogo y cosmetólogo. Vamos, empecemos. Vamos a comenzar el análisis con las preguntas frecuentes que recibo de los pacientes. La primera, si bloqueamos nuestras propias axilas, ¿a dónde va el sudor? El hecho es que la eliminación de toxinas y el sudor para la termorregulación depende principalmente de las glándulas sudoríparas en el resto del cuerpo, principalmente el pecho y la espalda. Se considera que las axilas producen aproximadamente una parte de todo el sudor de nuestro cuerpo. Por eso, bloquear esta zona no provoca cambios significativos en la función excretora de la piel. ¿Empeorará cuando el medicamento deje de hacer efecto? Las investigaciones muestran que realmente existe esa paradoja y el fenómeno del rebote, cuando después del tratamiento la sudoración aumenta. Pero esto es mucho más característico de la corrección quirúrgica. Para la toxina botulínica, tales fenómenos no se han descrito, al menos yo no los he encontrado en la literatura. Por lo tanto, por lo general, el efecto desaparece gradualmente durante varios meses y la sudoración vuelve al estado original o incluso disminuye, porque aquí existe ese elemento de círculo vicioso. Es decir, cuando sudas, te pones nervioso. Cuando te pones nervioso, sudas más. Y la toxina botulínica rompe ese círculo vicioso. Y en general, después de esto te vuelves más tranquilo, por lo que también puedes sudar menos. ¿Por qué sudas más que los demás, incluso cuando estás con otra persona en las mismas condiciones? Es decir, ahí hay la misma temperatura, el mismo esfuerzo físico, digamos, pero tú sudas más. Es interesante que casi todas las personas tienen aproximadamente la misma cantidad de glándulas sudoríparas, pero la regulación por el sistema nervioso puede ser diferente. Las personas con un sistema nervioso simpático activo, que es el tipo de sistema nervioso responsable de la frecuencia cardíaca, de tu rubor en la cara, también aumenta la sudoración. En algunas personas, este sistema nervioso envía impulsos más intensos a las glándulas sudoríparas y por eso sudan más. Pero hay que saber que a veces la sudoración es consecuencia de algunas enfermedades sistémicas, como trastornos de la tiroides, algunas infecciones crónicas y así sucesivamente. Uno de los principales signos que permiten distinguir este tipo de sudoración sintomática de un problema real de salud. El signo clave es que si sigues sudando por la noche, eso es motivo para realizar exámenes adicionales. Y si no hay sudoración excesiva por la noche, entonces lo más probable es que se trate precisamente de esa hiperhidrosis primaria, donde el problema está en la estimulación excesiva de las glándulas sudoríparas por el sistema nervioso. Pero bueno, dejemos el sudor a un lado. ¿Por qué en algunas personas el sudor solo moja y en otras huele? ¿Por qué algunas personas tienen olor y otras casi no se nota? Como saben, el sudor en sí casi no tiene olor y lo adquiere después de que las bacterias empiezan a actuar y, por así decirlo, lo descomponen en compuestos que realmente pueden oler muy fuerte. Por eso, el olor del sudor depende mucho de qué bacterias viven en tu piel y, por supuesto, de la composición del sudor, así que la alimentación también tiene cierto impacto. Hay un dato interesante. En parte, esto está determinado genéticamente. Existe un gen que codifica la actividad de las glándulas sudoríparas. Y por cierto, ese mismo gen codifica la síntesis de la cera del oído. Y las personas que tienen poca cera en los oídos, que la tienen seca, por lo general también sudan menos. ¿Para qué inyectarse Botox cuando existen los antitranspirantes? De hecho, existen antitranspirantes bastante efectivos y son la primera línea para corregir la sudoración. Antes se pensaba que había que recurrir a las toxinas botulínicas solo cuando los antitranspirantes no eran efectivos. Actualmente, incluso una manifestación leve de hiperhidrosis, es decir, sudoración excesiva, puede ser motivo para realizar una corrección con toxina botulínica según las recomendaciones internacionales. Algunas personas prefieren usar toxina botulínica precisamente porque tienen dudas sobre la seguridad de los antitranspirantes a base de aluminio.
Aunque en general considero que son seguros, muchas personas realmente les tienen miedo. ¿Cómo se realizan los procedimientos? En realidad, lo clásico es que normalmente se unta la axila con yodo y almidón y se observan las zonas donde esa mezcla cambia de color. Esto se debe a una reacción química que ocurre entre esa mezcla de yodo y almidón y el sudor, pero en realidad no es muy conveniente, porque ensucia. Yo, por ejemplo, simplemente inyecto sin ese marcado, tratando de hacer pequeñas punciones intradérmicas justo al lado del folículo piloso. Y por eso les pido a mis pacientes que vengan al procedimiento, digamos, con un día de crecimiento del vello en la axila. Así puedo ver mejor las zonas que realmente necesitan tratamiento. La inyección se realiza de manera muy superficial, porque es precisamente dentro de la piel donde se encuentran las glándulas sudoríparas. Si inyectamos el medicamento profundamente, primero, simplemente perderemos unidades costosas y segundo, aumenta el riesgo de desarrollar efectos no deseados, como debilidad en el brazo. Nunca he visto algo así en mi vida, pero está descrito en la literatura. Normalmente realizo el procedimiento con anestesia local. Aplico EMLA común durante unos 10 o 15 minutos por lo general. Eso es suficiente para que el procedimiento sea lo más cómodo y sin dolor posible. Según el testimonio de mi paciente, la mayoría de las inyecciones no las sintió en absoluto y solo unas pocas le resultaron ligeramente incómodas. Es decir, en general, la paciente calificó el procedimiento entre 0 y 2 en una escala del 0 al 10. Este procedimiento es médico, por lo tanto, tiene contraindicaciones que deben discutirse necesariamente con el doctor. Entre ellas se encuentran algunas enfermedades del sistema nervioso y el embarazo, así como otras condiciones, por lo que es fundamental hablar de esto. Se puede utilizar este método no solo en la axila, sino también, por ejemplo, en la palma de la mano o en la planta del pie. De hecho, sí se utiliza, pero hasta donde sé, es un uso fuera de indicación, porque la técnica no está registrada, pero está ampliamente difundida y se ha practicado durante décadas. En general, también se considera bastante segura, pero es mucho más sensible. Aquí la anestesia funciona peor y existe el riesgo de efectos secundarios como por ejemplo debilidad temporal en los dedos. Sin embargo, el grado de satisfacción de las personas por lo general es alto, porque la sudoración de las palmas, por decirlo así, molesta tanto como la sudoración de las axilas, e incluso puede ser peor. ¿Existen alternativas a la toxina botulínica? Sí, hoy en día existen tanto tratamientos quirúrgicos como farmacéuticos, es decir, medicamentos especiales que justamente inhiben la transmisión del impulso nervioso. Si les interesa, podemos ver esto con más detalle en el siguiente video. Y por último, ¿cuánto cuestan los procedimientos? El asunto es que para las axilas se utiliza bastante Botox. Normalmente son aproximadamente 50 unidades para cada axila. En cualquier caso, el consumo es alto, por eso el costo del procedimiento también es bastante elevado. Además, el efecto depende de la dosis, es decir, mientras más Botox se use, mayor será el bloqueo de la sudoración en las axilas. Hay personas con hiperhidrosis muy severa y a veces se les aplican hasta 70 unidades en cada lado, lo cual ya es bastante. Y en consecuencia, eso aumenta el costo. Además, existen ciertos riesgos de efectos secundarios de los que ya hablamos. Si tienes más preguntas, escríbelas en los comentarios. No olvides apoyar el video con un like. Sabes lo importante que es ahora. Yo me despido. Hasta pronto. Nos vemos en una semana. Adiós.